Damos gracias a ti, Señor, en esta noche por permitirnos venir en tu presencia, a adorarte, a glorificarte, a enaltecerte, Señor. Venimos ante ti, mi Rey, como tu palabra lo dice, buscando la senda antigua, el camino que tú has trazado de la santidad y la justicia en Cristo, el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en el Salvador. Venimos ante ti, Señor, a glorificarte. Como decía Job, ¿quieres tú seguir la senda antigua? O dice el libro de Job, así nosotros también hoy queremos seguir tus caminos, seguir tu palabra, Santo Señor. Glorificarte a ti en todo, mi Rey. Y damos gracias por la bendición de poder estar hoy delante de ti, Señor. Hoy delante de tu presencia. Hoy delante de ti. Hoy en tu gracia y en tu amor y en tu misericordia. Hoy en tu bendición y en tu majestad. Hoy en Cristo Jesús. Damos gracias por los que están con nosotros reunidos y que se reúnan en esta hora. Ponemos en tus manos, oh Santo Señor, las peticiones de cada uno y ponemos en tus manos nuestras peticiones. Damos gloria a tu nombre, Señor, y damos la alabanza a ti por guardarnos en medio de la incertidumbre de este mundo, Señor, bendecirnos, librarnos de toda aflicción, darnos de ti y de tu gracia, oh Santo Señor, bendecirnos con tu amor y con tu misericordia, porque tú has sido bueno, mi Rey, porque tú has sido fiel, porque tú has sido grande para con nosotros, Señor, en Cristo. Tú nos has redimido, nos has salvado, nos has bendecido, nos has llenado de tu gracia, oh mi Dios, y nos has llenado de tu misericordia, de tu bondad, de tu majestad, de tus maravillas, mi Rey. Clamamos hoy a ti, Señor, por aquellos que están en dificultad. Clamamos a ti, Señor, primeramente por aquellos que están en confusión. En este tiempo, mi Rey, muchos han querido hacer, como dice, lo contrario a lo que dice tu palabra, que la ira del hombre no obra la justicia tuya, la justicia de Dios. Han querido hacer justicia por su propia mano. Pero nosotros, oh Santo Señor, queremos confiar en ti, dejar a ti, Señor, la justicia. Y como dice tu palabra, oh Santo Señor, creer que tú harás sendas en caminos de soledad. Entendemos, oh Santo Dios, que no es nuestra la fuerza, sino que es tuya, mi Rey. A veces nos parece muy duro el camino, o como hablábamos con algún hermano hace unos días, nos sentimos muy solos, aún en medio de nuestra lucha y de las circunstancias que vivimos. Pero tú nos guías como el buen pastor. Tú estás a nuestro lado, Señor. Tú nos consuelas. Tú nos das tu amor y tu gracia. Tú nos das tu fuerza. Tú nos das tu santidad y tu justicia. No somos perfectos, Señor, pero tú sí lo eres para sostenernos sin caída, Señor. Por eso cantamos como el profeta: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará y un camino hará donde no lo hay. Sendas tú harás, Señor, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará y un camino hará donde no lo hay.
por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará, gracias Señor, donde piensas que no hay. Tú abres camino, Señor, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, y un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, Señor, la tierra pasará, tu palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Él hará algo nuevo. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Él hará algo nuevo. Nuevas son tus misericordias cada mañana y las proclamamos hoy, oh Dios. Te bendecimos, oh Rey. No pedimos otra cosa, Señor, sino ver tu mano en medio de nuestras vidas, mi Dios, y que tú nos permitas entrar a adorarte. Tu palabra dice, Señor, que Cristo entró al lugar santísimo, al cielo mismo, para abrirnos paso y que nosotros pudiéramos adorarte. Ya no entramos a un lugar físico, el lugar santísimo, sino que es el lugar de tu presencia, Señor. Por eso podemos pedirte, en el nombre de Jesús, por la guía de tu Espíritu, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Queremos adorar, Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame
la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Ya no es por sangre de cordero, Señor, ni de machos cabríos, por la sangre del Cordero inmolado en la cruz, del Cordero del mundo, sin pecado y sin mancha. El Señor Jesucristo nos ha abierto, Señor, la puerta a través de su sangre, de su sacrificio para adorar. Lo que nunca pensaron que sucediera en el tiempo de Moisés, hoy lo tenemos aquí, Señor, adorarte. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, no solamente sabernos perdonados, sabernos también limpios y santificados, Señor, en ti. Sabernos fortalecidos para andar conforme a tu voluntad. Es lo que queremos, Señor. Sabernos sostenidos y guardados ante el maligno de toda obra de Satanás, Señor. Aún sabernos alentados y guardados de nuestras propias debilidades carnales, Señor, en ti, mi Rey. Tenemos un Cordero inmolado, más puro que el mismo cielo, más santo y sin mancha que cualquier otra cosa, porque es el Hijo de Dios hecho hombre. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue igual que nosotros en todo, en la humanidad, pero sin pecado, puro, digno, glorioso, que nos puede sostener para glorificarle y para adorarle. Gracias, Señor. Tócame, límpiame, heme aquí. Gracias, Señor, y oramos por cada una de las personas que también necesitan que tú limpies su corazón y sus vidas de pecado, de maldad. Todos necesitamos que tú pases por la fe en Cristo, el hisopo puro de tu espíritu, limpiándonos de mala conciencia, dándonos la certeza de tu perdón, pero también fortaleciéndonos y liberándonos de la esclavitud al pecado en nuestra mente y en nuestro corazón, haciendo que tú seas más valioso, Señor, que las tentaciones, haciendo que tú seas más poderoso, Señor, que aquello que nos atrae fuera de tu voluntad, dándonos la capacidad de decidir para tu gloria, caminar conforme a tu gracia, como lo decíamos al inicio, la senda antigua. No importa, Señor, si pareciera que los caminos están cerrados para caminar conforme a tu voluntad, como lo cantábamos en un principio, tú abrirás senda, camino en el desierto, ríos en la soledad, el pueblo te alabará y te glorificará, porque en el nombre de Jesús a ti cantaremos, a ti glorificaremos y viviremos en este mundo por más corrupto, por más duro, por más difícil que sea.
en el gozo de tu espíritu, para la gloria de tu nombre y en tu santidad. Mira a nuestros familiares, Señor, que no te han conocido. Mira a las personas que aún no te conocen. Mira a nuestros amigos que no han conocido el gozo en Cristo y que están presos de sus propias debilidades y pecados. Mira la comunidad, mira el barrio, la ciudad, el país, Señor, presa de su propia debilidad, de sus propias tentaciones, dando tumbos de un lado a otro, buscando su bienestar en sus propias fuerzas y en sus propios deseos pecaminosos, y chocando los unos contra los otros, sobre todo en este tiempo de protestas y de cantidades de desórdenes sociales y en la calle, públicos, oh mi Rey. Toca tú esos corazones, oh Santo Dios. Trae tú a través de tu Espíritu la recordación de la palabra que seguramente han oído ya. Y si no, Señor, que sean ellos escuchando a través de sus familiares, de sus hermanos, de sus amigos, de sus cercanos creyentes el Evangelio y se conviertan a Cristo, Señor, para que se desbloqueen no solamente las vías y llegue no solamente la comida. Podríamos morir de hambre e ir al cielo, para que se desbloqueen los corazones, Señor, renuentes, rebeldes y enquistados en su propia maldad, que no quieren pensar en el otro, sino que demandan, piden y solicitan como si solamente ellos tuvieran necesidad y solamente ellos tuvieran el derecho de hacer justicia. Tú eres el que hace justicia, y si hicieras conforme merecemos, todos moriríamos hoy mismo y pasaríamos al infierno en la eternidad. Sigue siendo bueno y siendo misericordioso, y por eso aún estamos vivos los que estamos en esta tierra, y aún tenemos la oportunidad de arrepentirnos y creer en Cristo, afianzarnos en ello los que ya lo hemos hecho y hacerlo los que no, y cambiar nuestro corazón y que tú transformes nuestra alma, Señor. Eres tú, Señor, quien nos da la oportunidad. Eres tú quien nos abre el espacio y quien nos llamas hoy a que nos arrepintamos y nos convirtamos a ti, Señor. Hoy no endurezcamos nuestros corazones como en la antigüedad, Señor, y como hoy en día muchos lo endurecen. Obra, Señor, en las vidas. Te lo pedimos y te ponemos en tus manos las peticiones de cada uno de los hermanos para que vean tu mano respondiéndoles en lo físico, en lo económico, en lo espiritual, pero sobre todo que se sientan acompañados por ti, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú nos guías, tú estás a nuestro lado. Es más, estás en nosotros por medio de la presencia de tu Espíritu. Damos gloria a ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches de nuevo. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor hoy en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Números. Y vamos a contemplar las consecuencias de la rencilla. En este texto, en este capítulo, me correspondía el día de ayer en el devocional que llevamos varios hermanos, devocional de Robert Murray McCain. Y el capítulo 20, que era el que nos correspondía ayer, habla algo especial para tocar hoy. Números 20, sí señora, Números 20. Números 20. Vamos a ir al versículo 7, para no leer todo el capítulo, solo lo voy a mencionar el contexto. Desde el verso 7 hasta el verso 13, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación
delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Más bien lo dijo con un tono más fuerte: oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. La palabra rencilla es traducido en otra versión bíblica discusión, como un pleito, una discusión fuerte. No es solamente exponer un punto de vista de forma normal para llegar a un acuerdo, sino pelea o conflicto, no a los golpes, pero sí en contraposición fuerte. Otras versiones bíblicas lo traducen, más modernas, lo traducen reclamaciones o reclamo, porque el contexto es que se habían quedado sin agua cuando llegaron a cierto lugar. En los primeros versículos del capítulo 20 no lo dice, y cuando se quedaron sin agua, pues volvieron a quejarse. De hecho, el capítulo 20, versículo 3 dice: y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos nosotros y nuestras bestias? Esto fue lo que caracterizó todo el viaje. Todo el viaje ellos se quejaron. Y acá, cuando se están quejando, están protestando y están reclamando. Pero hay que recordar y entender que ellos no le están reclamando a Dios. Alguien dijo alguna vez: no es bueno estarse quejando, pero si nos vamos a quejar, quejémonos ante el Señor en oración. Porque no es bueno estarle poniendo quejas a Dios, pero definitivamente Él va a entendernos mejor si no miremos todo el libro de Job, como Job habló mucho y se quejó mucho. Después de que había aceptado todo, empezó en un proceso muy fuerte en su corazón y se quejó mucho durante todos los capítulos de Job, pero al final Dios le respondió, porque la discusión que tenía con sus amigos no la incitaba Job, se la incitaron ellos. Él no se iba a quejar de lo que Dios hacía con él, con sus amigos, sino era directamente con Dios. Ellos no, ellos desde el principio pidieron que Dios no hablara con ellos, se asustaron, y Moisés también estaba temblando, pero a pesar de ello dijeron ellos que Dios hablara con Moisés y Moisés le trajera el mensaje a ellos. Entonces no venían ante Dios, se quejaban ante Moisés, pero quejarse ante Moisés por las circunstancias en que los llevaba era quejarse del Dios que había enviado a Moisés a pasarlos por ese desierto, y era olvidarse de todo lo que Dios había hecho con ellos. Hasta aquí yo quiero ir aplicando, porque esto nos sirve a nosotros mucho. Hoy en día, con todas las protestas, los reclamos en las calles y todo lo demás, yo entiendo que hay muchas cosas que no son buenas y que podemos estar inconformes por ellas. Pero quiero que quede claro, y el domingo lo vamos a puntualizar en otro texto del Antiguo Testamento, que ninguna protesta o reclamación, cuando se hace fuera de la forma que Dios ha establecido, trae bendición, sino que trae más problema. Así traiga una respuesta inmediata. Las personas que se han levantado en Colombia para reclamar ciertos derechos y todo lo demás, corren el peligro, no solamente todavía no ante Dios, sino ante las entidades gubernamentales y ante quienes los estén atendiendo, que rápido les concedan ciertas cosas para luego ya no ponerles atención más, para rápido calmarlos. Porque definitivamente Dios en esta ocasión, y en Éxodo, que se ve muy parecido, capítulo 17, les mandó agua. ¿Cuál fue la diferencia?
En ambos casos les envió agua. La diferencia fue que en Éxodo 17 apenas estaban recién empezando sus años de peregrinaje en el desierto. Aquí en Números 20 están terminando los años de peregrinaje en el desierto. Entonces nos muestra que todo el tiempo se quejaron. Pero la gran diferencia es que allá en Éxodo Dios le pidió a Moisés, podemos leerlo en el capítulo 17, vamos al capítulo 17 del Éxodo, versículo 1 al 7. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel, Éxodo 17, 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Una vez más pelean es con Moisés. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y Moisés les dice, al pelear conmigo están peleando con Dios. No porque Moisés fuera Dios, sino porque a Dios les plació establecer a Moisés como líder en ese lugar. Y en ese pueblo. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Mire que Moisés sí iba a Dios, no se quejaba con Aarón ni con nadie más. De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara. Y esto es muy importante, con que golpeaste el río y ve, la que ya había utilizado para cuando el Señor lo había mandado a una de las plagas golpear el río, que simbolizaba la autoridad de Dios y obviamente a través de ella Dios disponía su obra poderosa. He aquí que yo estaré delante de ti, dice el versículo 6. Esto es muy importante. Yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña. Algunos he escuchado decir que precisamente cuando Moisés golpea la peña es como si Dios mismo le hubiera mandado a que lo golpeara a él. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 10 que la peña que lo seguía era Cristo, era el que le daba aguas. No solo simbolizaba a Cristo, sino que estaba diciendo, como me están afrentando a mí, me están golpeando a mí, a pesar de que me están reclamando a mí por medio de Moisés, al golpear la peña, que yo estoy sobre la peña, yo no voy a sufrir simplemente el rechazo de ellos, sino que a pesar de que me rechazan, les voy a suplir, como Cristo que recibió el golpe por nuestros pecados y con eso nos perdonó, pagando por nosotros en la cruz. Eso apunta a la obra sacrificial de Cristo. Pero dice además en el versículo 6, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos, y llamó el nombre de aquel lugar, importante, Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, cuando pelean contra Moisés y se quejan, están dudando de que Dios estuviera con ellos. Masá y Meribá traducen diferentes significados, pero Meribá es la palabra que traduce rencilla y es la que aparece allá en el texto que tenemos hoy de base en Números capítulo 20. Entonces, esto sucedió poco tiempo después de haber salido y lo otro, Éxodo 20, sucede al final de haber salido. Y cuando se recuerda en el Nuevo Testamento Meribá o Meriba, por lo general se recuerda es el evento del inicio, este de Éxodo 17, pero se parecen mucho. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no solo es que el uno fue al principio y el otro al final, sino que en el del principio Dios le mandó a Moisés, golpea la peña. Y en el del final, Dios le mandó, háblale a la peña. Como si ya no se fuera a soportar Dios más el pueblo, recibiendo más rechazos y reclamos, ya pronto introducirlos, sino que definitivamente no iba a dejar que entraran los que él no quería que entraran. Entonces le dice, háblale. Y obviamente Moisés, al no hablarle la peña, incurre en desobediencia. Pero vamos a ver rapidito el Salmo 95, para ver cómo lo cita el salmista. Esto es algo que aparece en el Salmo, en Hebreos se cita para que la gente no se endurezca en su corazón,
aplicándolo al que no quiere convertirse, Salmo 95. Salmo 95, versículo 8. Bueno, desde el versículo 7. Está alabando a Dios, pero también después dice que se arrodillen delante de Él en el versículo 6, y en el 7 dice: porque Él, Dios, es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, o en Meriba, bueno, aquí trae la tilde, el acento en la I, Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Como están las dos palabras, nos da a entender que es Éxodo 17, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, dice Dios. Y mire la consecuencia, que es el tema de nuestra enseñanza hoy. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Tuvieron agua? Sí. ¿Hubo respuesta inmediata? Sí. Pero la consecuencia fue que lo que se les había prometido más grande no lo tuvieron, que era la entrada a la tierra prometida. Esto pasó con el pueblo, y esto nos muestra una vez más que la rencilla, el pleito, la contención, no simplemente la exposición de un punto de vista diferente, sino el empezar a reclamar, protestar de forma incluso hasta violenta, como Moisés pensaba que ya lo iban a apedrear, dijo en el versículo 17: ya me va a agarrar este pueblo y me va a matar, le dijo a Dios, en algún momento me matan. Y Moisés, que había sido trabajado por Dios en el desierto durante 40 años, que llegó a ser el hombre más manso de la tierra, lo soportó. Pero ellos recibieron, el pueblo, en Éxodo 17, como consecuencia final, que no entrarían en la tierra prometida. Entonces uno pierde, gana cosas en esta vida, pero pierde en la eternidad. Y eso es lo que quiero que entendamos hoy. La consecuencia de la rencilla, del pleito, del reclamo, de la protesta, del estar violentando y del estar imponiendo mis necesidades sobre los demás para que me las suplan y me las den, o como hoy en día se dice, reclamando mis derechos, cuando lo hago de la forma que no refleja el carácter de Cristo, ni su amor, ni su gozo, ni su paz, ni su paciencia, puede que reciba lo que estoy pidiendo. En mi casa, en mi familia, en mi pareja, porque hay parejas que se demandan, se manipulan, se maltratan psicológicamente incluso. Y dices que si no lo hago, entonces ella no me hace caso, o ella dice: si no lo hago, entonces él no me hace caso. En medio de hijos a padres, padres a hijos, yo he tenido que atender casos de consejería donde se maltratan psicológicamente, no solamente a los padres, que ya está mal, sino a los abuelos, personas ya indefensas, y hasta físicamente, todo por sacarles parte de una herencia o algo para poder comer, o alguna cosa para el hoy, para suplir una necesidad de ahorita, porque es que mi derecho y lo necesito y todo lo demás. En las iglesias, lastimosamente también se ha visto, y en diferentes partes, y obviamente como lo vemos hoy, con todo lo que existe, todo el mundo ignorando lo que es la autoridad establecida por Dios, en las casas los papás, en los trabajos los patrones, en las iglesias el cuerpo de líderes, los ancianos, los pastores, en los gobiernos, los alcaldes, los presidentes, los gobernadores. Entonces reclamar como sea y decir las cosas como sea, no me interesa si está bien o está mal, con tal de obtener lo que son mis derechos, puede que traiga respuestas temporales, pero trae consecuencias más tarde. Y la consecuencia más grave obviamente es la pérdida de salvación eterna, porque en la medida que yo recibo lo que caprichosamente pido, de mala manera reclamo, así sea justo lo que esté reclamando, cada vez mi corazón se ensoberbece más. Aquí el problema se llama rebeldía. Esa es la esencia del pecado, es la rebeldía del corazón. Esa es la forma como le pasó al pueblo. La consecuencia fue no entrar. Pero ¿cuál fue la consecuencia para Moisés y para Aarón? Ya al final, en el capítulo 20 de Números, los versículos 12 y 13 nos los dicen. Igual que con el pueblo, la consecuencia fue no recibir la entrada a la tierra prometida. Verso 12, Números 20, 12, dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Números 20, 12, imagínense, Dios le dice a Moisés: ¿no creísteis en mí después de que los ha cargado por 40 años?
Hoy en día alguien se pararía enfrente de Dios y le diría: Señor, pero si los he cargado 40 años, me está haciendo injusto usted a mí. La Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. No creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. La primera consecuencia para ellos fue no poder entrar a la tierra prometida tampoco. Moisés y Aarón. ¿Señora? No, la vieron de lejos. De hecho, este capítulo está marcado por rebeliones. La rebelión de Coré, Datán y Abirán, en el capítulo 16, este libro de Números. O sea, había tenido una trifulca grande y se rebelaban cuando uno lee contra Moisés, precisamente contra su autoridad. Recordemos también que en el transcurso del viaje, a la misma María se le estaba revelando a Moisés, su hermana. El mismo Aarón, cuando hizo un becerro, tan pronto estaba Moisés lejos, yendo en contra de lo que Dios había establecido. Y aquí el capítulo es muy fuerte porque Moisés, como dicen por ahí, tras de cotudo con paperas. Aparte, en el capítulo 20 al principio se le muere María, la hermana, y al final del capítulo 20, o sea, con unos meses de distancia, se le muere Aarón. O sea, gran cantidad de rebeliones, 20 años soportándolos, lleva un acumulado, al principio vaya y venga, pero ya con 40 años aguantándolos. Se muere María, aparte de eso está por morirse Aarón, y Dios me dice que no va a entrar a la tierra prometida. Pues yo creo que por todo ese acumulado, antes de que Dios le dijera que no entraría a la tierra prometida, es que reacciona Moisés así. En vez de santificar a Dios, ya vamos a ver eso que sería el segundo punto, en vez de Moisés hacerle caso al Señor y hablarle a la peña, hizo lo que hizo años atrás, golpeó la peña, 40 años atrás la golpeó, pero la instrucción esta vez no era golpee, era háblele a la peña, y la golpeó 2 veces, y algunos dicen que no solamente fue por golpearla, sino que la golpeó con ira, porque él mismo dice, les haremos salir agua, él mismo se atribuye que le va a hacer salir agua, haremos, involucra a Aarón, por eso el castigo es para ambos. Entonces, por más encumbrada que sea la posición, porque la mayoría dice, ay sí, entonces todos los que estamos por debajo, como toda esa gente pobrecita, no recibían muchas dificultades y no podían reclamar porque tenían que dejarse dirigir por el que Dios había puesto, como reclamaban ellos. Incluso alguna vez reclamaron, ¿acaso no tenemos también el Espíritu de Dios? Dijeron, por ejemplo, a María, a sus familiares, ¿acaso también nosotros no hemos profetizado? Y Dios tuvo que acercarlos y decirle, yo a Moisés le hablo cara a cara, a ustedes les hablo de diferentes formas, y tuvo que bajarlos de la nube. Otros decían, ¿acaso es que Moisés es el único que puede gobernar? Como la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Y la gente critica eso, pero resulta que el que está más encumbrado tiene más responsabilidad. Y después de toda una vida sirviéndole al Señor, terminó haciendo esto y perdió la entrada a la tierra prometida. Hagamos un paréntesis porque tenemos que ser claros, no perdió la comunión con Dios eterna, ni perdió la salvación eterna. ¿Por qué lo sabemos? En la casa podemos leer Mateo capítulo 17 y los paralelos en los otros evangelios, y ahí vemos a Moisés y a Elías hablando con Jesús en el monte de la transfiguración. O sea que estaban en Dios, sus almas, en el caso de Moisés concretamente, estaba en la comunión con Dios, de hecho vino hasta alentar a Jesús antes de su sufrimiento. Entonces, no perdió la salvación eterna, perdió los beneficios temporales en esta vida, más grandes que el beneficio directo que estoy pidiendo, reclamando. En el caso de Moisés, Moisés no reclamó nada, pero no le hizo caso a Dios, y cuando no le hizo caso a Dios y ostentó que era él el que estaba haciéndoles dar agua, era como si estuviera reclamando todo esto que he soportado, pero ahora miren, aquí yo estoy para hacerles cumplir lo que ustedes me piden, y es como si estuviera reclamando, yo no debía haberlo soportado todo este tiempo. Fue duro. Y la gente piensa que a los que están en eminencia no se les juzga. El asunto es que siempre los que tenemos un patrón, un dirigente, un líder sobre nosotros, tendemos a pensar, claro, como ese está arriba, nadie le dice nada. Tendrá superiores, pero si no los tuviera, tiene a Dios para juzgarlo, y especialmente si es en el pueblo de Dios, si es en la iglesia. Esto es muy importante. Se pierde bendiciones más grandes temporales en esta vida
cuando yo no obedezco al Señor y me dejo llenar el corazón de rencilla, reclamo, enojo, discusión, discordia, protesta contra Dios y contra lo que Dios me está haciendo vivir, pierdo. ¿Sabe qué pierdo? Principalmente el gozo de la salvación, el saber que Cristo está conmigo y entonces nada me parece bueno, termino en amargura y entonces dejo de vivir gozosamente la vida que Dios tiene para mí. Tal vez me dé porque le reclamo algo como un niño pequeño, porque me quiere el Señor en su misericordia dar algo de lo que pedí, pero definitivamente perderé mucho más, mucho más. Yo he visto creyentes perder negocios, perder familia, perder parejas, por hacer reclamaciones por cosas muy sencillas y por vivir amargándose por cosas que no debería hacerlo. El carácter es muy importante para el creyente. Una vez más, no se pierde la salvación eterna, pero se pierden bendiciones más grandes en esta vida temporal. Pero además es el segundo punto, eso para el pueblo de Dios, para Moisés, para nosotros como creyentes, pero somos creyentes en Cristo, no perdemos la salvación eterna que ganó Él. Pero el versículo 13 dice, estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y Él se santificó en ellos. Le reclamó Dios, no me santificaste, pero Dios sí se santificó. La palabra santo y santificar era separar. Realmente es un vocablo que no traduce formalmente lo que en la base la palabra quiere decir. Santificar era más bien separar, se separaban las personas para servir a Dios, se separaban del pecado o de un mundo determinado pecaminoso para servir a Dios. Dentro del pueblo de Dios en ese tiempo se separaban a los descendientes de Aarón para servir en el sacerdocio y las familias de Leví se separaban de todos los demás judíos para servir ayudando al sacerdocio en el tabernáculo y luego en el templo. Entonces era separación y obviamente cuando Dios se aplica a sí mismo el término santo está hablando principalmente de que Él por naturaleza, por pureza, porque no tiene pecado, no tiene impureza, no tiene mancha, en cierto sentido, aunque esté con nosotros, ande con nosotros, sea misericordioso con nosotros, está separado de nosotros porque no es igual que nosotros, no tiene ninguna contaminación ni mancha. Y cuando Él se santifica, no solamente se santifica mostrando su misericordia y todo lo demás, mostrando lo diferente que es a nosotros. Cuando nos hacen daño, nosotros hacemos daño, Él nos ha tenido misericordia, sino que también cuando nos juzga o nos disciplina, se está santificando, porque está mostrando lo diferente que es a nosotros. Porque si Él es santo y es puro, tiene que juzgar justamente la injusticia. Porque los seres humanos pasamos por alto las injusticias, en últimas ninguno de nosotros podría ejercer justicia nunca si fuéramos sinceros contra nadie, porque todos tenemos pecados, pero Él sí se santifica haciendo justicia. Y si tomamos literalmente la palabra santificar, creo yo, para mi concepto, lo más duro, lo más terrible, es percibir que Dios está de una forma relacional distanciado de nosotros. Es decir, no nos escucha nuestras oraciones. Es decir, nos parece como que está fría la comunión con Él, la relación con Él. El problema del creyente, ahora en Cristo lo sabemos, confiando en que Él murió para salvarnos, cuando pecamos, en este caso cuando entramos en amargura, quejas, pleitos, protestas, rencillas, discordias, disputas, peleas, discusiones, no es que el Señor nos vaya a quitar la salvación eterna que nos dio en Cristo, porque la pagó Él, que es perfecto, es que vamos a perder el disfrute de la comunión con Él, la relación con Él, y vamos a sentir como que Él estuviera lejos. Eso creo que es lo más duro para el creyente. Por eso David, cuando fue regañado, más que regañado, exhortado al punto de mostrársele que debió haber muerto por consecuencia de su pecado con Betsabé, a través de Natán, el profeta, en el Salmo 51, lo que más fuertemente dijo: Señor, no me quites tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, Señor, lo que yo pierdo principalmente es el gozo de la relación contigo, del que tú me libres de mi propia maldad y en este mundo pecaminoso de todo lo que este mundo me muestra que es fuera de tu voluntad. Señor, eso es lo más tremendo. Ya perdí cuestiones temporales, no quiero perder la relación contigo. Es decir, no quiero estar más frío. Y una de las cosas que más debería tenernos en alerta a nosotros es nuestra falta de comunión con Dios en oración y en su palabra.
Si yo no estoy teniendo comunión con Dios en oración en su palabra, porque lejos de disfrutarla, aunque sea difícil en un principio, me cuesta hacerlo, es porque muy probablemente estoy llenando mi corazón de amargura, de enojo, de resentimiento, de una cantidad de cosas más que me alejan del Señor y que hacen que yo caiga en una especie de disciplina de parte de Dios. Es tremendo, ¿no? Antes de terminar, yo quiero que veamos lo que dijo Moisés y lo que dijo Dios con respecto a Moisés. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4, mire lo que dice Moisés en el versículo 21. Está diciendo Moisés, este es el libro que se le llama la segunda ley, es un libro escrito mucho más adelante en el tiempo y es un recorderis de todo lo que ya se había escrito antes en los otros libros del Pentateuco. Y dice en el versículo 21, y Jehová se enojó contra mí, dice Moisés, por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Está diciendo Moisés, se enojó contra mí por causa de vosotros, dice Moisés. O sea, Dios se enojó contra mí por causa de ustedes. Ahora no diría, ahora le va a echar la culpa al pueblo. Él es responsable. Pero aunque Él es culpable directo, el pueblo es culpable indirecto. Él es el responsable primario, pero el pueblo es el responsable secundario, el que incitó a Moisés. Vamos al Salmo 106 para ver qué dice Dios sobre el asunto. En el caso particular de Moisés, Salmo 106. Está hablando Dios a través del salmista y dice, versículo 32, también le irritaron en las aguas de Meribá, Salmo 106, verso 32, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Aquí está hablando a través del salmista y el dictamen de Dios a través del salmista, inspirado por el Espíritu Santo, es que le fue mal por causa de ellos. Una vez más, Moisés es responsable, pero el pueblo lo incitó. El efecto acumulado. Más adelante, por ejemplo, en Hebreos, para que nos demos cuenta que eso no solamente es Antiguo Testamento, dice el autor de Hebreos al final de su carta que aprendamos nosotros a obedecer a nuestros pastores, a los que nos lideran en las congregaciones cristianas, a orar por ellos, para que ellos lo hagan con alegría o lo hagan gozosamente, para que no lo hagan quejándose, porque esto no os es provechoso. O sea, cuidado, porque nosotros pensamos que tirarle piedra en el sentido de acusaciones, reclamos y protestas al que esté liderando donde sea, eso es allá él, ¿quién lo manda? Aunque se esté equivocando, si no es la forma correcta, como Dios ha establecido, como lo decíamos este domingo, que lo dice Pablo a Timoteo, que es como hijo a padre, con respeto y con reverencia, buscando los mecanismos que Dios ha establecido en la Biblia para la iglesia y para la relación social y en el gobierno y en el mundo de acuerdo a las leyes que ha establecido el mismo gobierno del país, entonces vamos a cosechar problemas. Vamos a cosechar problemas. La consecuencia va a ser lejanía de la comunión con Dios, que es la más importante y la más grande. Pero entonces la persona que esté liderando también se va a volver loquita, así como le pasó a Moisés. En algún momento después decimos, ay, mire, vio, pero resulta que no colaboró, no ayudó. ¿Qué lecciones prácticas nos deja esto? Además de denunciar esto, ¿por qué vamos a orar antes de terminar esta noche? Para que Dios nos recuerde que debemos ser pacientes y que debemos guardar sobre todo nuestro corazón de amargura, de rencilla, de enojo. Que el Espíritu Santo con su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su bondad, su mansedumbre, su templanza, es el que debe gobernar nuestros corazones. Y es que hasta Cristo le reclamó a uno de los dirigentes de la época, religiosos, por más manso que fuera él, y le dijo, si hablé mal, ¿en qué está mal lo que hablé? Dímelo. Y si no, ¿por qué me pegas? Él le preguntó. Pablo en su momento también reclamó, pero ese sí se le fueron un poquito las palabras. Entonces cuando supo que era un príncipe de mi pueblo, dice él, un líder de su comunidad, dijo, perdón, la Biblia dice, no blasfemarás contra un príncipe de tu pueblo, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pidió excusas públicamente. Y usted lo veía cuando se presentaba ante los reyes, él decía, excelentísimo, era la costumbre, sí, ahora no se le dice excelentísimo, antes sí se hacía al presidente, al concejal, al alcalde,
pero antes sí se hacía con todos los reyes, pero era más que costumbre, era porque de verdad tenía un respeto reverente. Y puede ser que sea una persona que cometa muchos errores. Vemos que Moisés cometió, por lo menos al final uno bien grande, para él como consecuencia. Pero no debemos perder los estribos, porque lo que yo haga, mi falta de dominio propio va a impulsar al otro en su falta de dominio propio, va a impulsar al otro, va a impulsar al otro, va a impulsar al otro, y cuando nos demos cuenta todos estamos reaccionando en cadena, y cuando nos demos cuenta dice no, ya ni se aguantó el que estaba liderando y también se rebotó y esto se volvió la locura. Y lastimosamente, que es lo que yo veo, por ejemplo, en las protestas en Colombia, hoy en día pareciera que lo que se quiere llegar es una anarquía, donde cada uno quiere, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Han habido no solamente sino muchos gobiernos incompetentes, que no han cumplido lo que han prometido, que han sido corruptos y todo lo demás. Pero como dicen por ahí en mi tierra, el mico sabe en qué palo trepa. Hay ciertos gobernantes y ciertos gobiernos a los que saben los gobernados que se le pueden trepar más fácilmente para poderles reclamar. Y la gente piensa en lo secular, como a veces se piensa en las familias, o como a veces se piensa en el trabajo, o como a veces se piensa en la misma iglesia, que el que está liderando, los que están liderando, como son buenas gentes, podemos hacer lo que queramos. Y pudiera ser, pero mañana o pasado mañana vamos a cosechar consecuencias. Entonces tenemos que ser humildes, sencillos y sensatos y pedirle a Dios que nos dé dominio propio. La rencilla trae como consecuencia dos cosas sencillitas. La primera, perdemos las bendiciones terrenales más importantes que Dios tiene para nosotros, aunque nos dé lo que pedimos inmediatamente. Y la segunda, perdemos la comunión con Dios por un corazón amargado, y Dios santificándose pone una barrera en medio de nosotros para con Él, para que entendamos que estamos caminando mal y nos lamentemos y digamos, Señor, perdóname. Mi preocupación es, vuelvo casi que al inicio de todo lo que acabo de decir, ese pueblo no buscaba a Dios, buscaba a Moisés. Que en las iglesias suceda esto es terrible porque no están buscando a Dios cuando se encarnizan con el liderazgo. Que en el mundo suceda es prácticamente normal, pero ¿por qué sucede? Porque no buscan a Dios. Idolatran a sus líderes. Los creen que deben ser perfectos, y la mayoría le pregunta a usted y le dice, no creo que tiene que ser perfecto, tiene que ser honesto, puro, excelente, cumplidor de lo que promete y todo lo demás. Mentira. El día que incumple un pedacito así nada más, puede ser el mejor de todos, se cae el ídolo y le caen todos, así como están tumbando estatuas por ahí, como han tumbado en diferentes partes cuando quieren rebelarse contra una nación. Igual lo tumban, igualito le caen. El de derecha, el de izquierda, el del centro, el de para adelante, el de para atrás, a todos les caen igual. ¿Por qué? Porque idolatran a esas personas que están gobernando y por eso los critican tanto, que es lo que se permite hoy en día, y protestan tanto, porque no buscan a Dios primeramente. Si todo el país buscara a Dios, otra cosa sucediera. Yo creo que el Señor ha respondido a nuestras oraciones porque está un poco más calmado el asunto, pero creo que nos falta mucho y esto va a seguir, porque hasta que Cristo regrese van a haber gobernados y gobernantes que sucumban ante la discusión, el pleito y la rencilla. Y este domingo la invitación es a que veamos un caso concreto del Antiguo Testamento entre gobernados y gobernantes diferente al del pueblo que andaba con Moisés, ya en el pueblo con el rey David. Y vamos a ver otros principios básicos que puntualmente el domingo nos ayuden a tumbar de nuestra mente esa idolatría por las personas. En la iglesia, lastimosamente al pastor se le idolatra. Entonces el pastor no puede cometer errores y es cierto que él debe estar buscando ser ejemplo en todo. Pero el día que se equivocó, le caímos todos completos. Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Claro. Claro, empezando por los mismos que lideran, ¿no? Si los gobernantes se convirtieran
y los gobernados también, o por lo menos un buen porcentaje, la cosa cambiaría. Y ese es un problema. Moisés, gracias por poner de ejemplo a Nehemías, mi hermana, oraba por el pueblo y oraba por la obra de Dios. Yo creo que Moisés se sostuvo los 40 años porque lo que sí hizo Moisés fue orar. Oró por ese pueblo, que Dios le dijo, déjelo, quítese que yo lo acabo y a usted le levanto otro pueblo. No, Señor, y pedía por ese pueblo, pedía por ese pueblo, pedía por ese pueblo. Y creo que a veces como creyentes que lideramos en la casa, en el trabajo, siendo patrones o en la iglesia con algún liderazgo, nos hace falta orar mucho más por las personas que estamos sirviendo. Nos hace falta orar mucho más. Así que vamos a pedirle al Señor un corazón humilde, lleno de dominio propio, que resista la tentación de vivir en pleitos, discusiones y rencillas. Padre, oramos a ti, Señor, en esta noche precisamente de esta forma, mi Rey, reconociendo que cuando nuestro corazón es gobernado por la forma incorrecta de expresar lo que sea injusto, lo que esté mal, y arremetemos contra quien sea, Señor, de la forma que sea, por conseguir lo que nos parece justo o correcto, así realmente haya injusticias y maldad, estamos yendo con un espíritu contrario al que Cristo dijo que tenemos nosotros, cuando Él mismo confrontó a los que creían en Él en ese momento, a sus discípulos, y les dijo, ustedes no saben de qué espíritus son. Ellos pidieron a los que les eran contrario que les cayera fuego del cielo. Nosotros pareciera que con nuestras formas de hablar, de actuar, muchas veces con nuestra forma de reaccionar y de acumular argumentos en nuestro corazón y luego lanzarlos por nuestra boca, Señor, de forma grotesca, irreverentes frente a las autoridades superiores, tanto las civiles como las eclesiásticas, como las familiares, sin ninguna clase de reverencia, Señor, o respeto para contigo, que eres quien las has instituido, imperfectas como son, muy imperfectas, sobre todo en el mundo secular, en cualquier sistema y con cualquier partido político y con cualquier gobernante dirigiendo, porque no te conocen a ti verdaderamente. Aún sin embargo, Señor, tú nos has bendecido, mi Rey, con algún tipo de gobierno para que nosotros no estemos en el caos completo y en la anarquía. Definitivamente tú eres misericordioso por ello, mi Dios. Lo peor que tú puedes hacer, Señor, es dejarnos a la deriva, como muchas veces dejaste en medio del desierto al pueblo de Israel durante un tiempo para que ellos mismos recibieran la conciencia de las consecuencias de su pecado, porque entonces terminaríamos en un caos terrible en este mundo y en este país, Señor. Y te pedimos nos des un corazón humilde, con dominio propio, sencillo, respetuoso, deseoso de honrarte a ti, de buscarte en oración, de querer cambiar las cosas y especialmente que tú cambies los corazones primero orándote a ti por ellos, antes, Señor, que criticando, que blasfemando, que insultando, directa o indirectamente, a través de nuestras propias palabras o citando las palabras de otros o dándonos alegría o celebrando lo que otros dicen en contra de los unos y los otros. Es lamentable, Señor, y tengo que decirlo, que en nuestro país, por redes sociales, todo el mundo se cree a Dios diciendo lo que quiera decir, haciendo lo que quiera hacer, porque como nadie lo juzga, nadie le llega, no hay una demanda, nada por el estilo. Y unos dicen algo terrible sobre los unos, sobre los protestantes, o sobre los que protestan, o sobre los que están allá en las calles, y otros dicen algo terrible sobre el gobierno, y cada uno dice contra los unos y contra los otros, y otros mirando desde la barrera, riéndose y reproduciendo simplemente lo que está pasando, Señor. Mi Rey, nos hace falta mucho corazón humilde, mi Rey, y un corazón más sencillo y lleno de dominio propio. Pon freno a nuestra boca, Señor, para hablar lo que no debemos. Y tú sabes con todo mi corazón, Señor, que yo creo lo que tu palabra enseña, como lo decía este domingo, que ninguno es exento de tu juicio y que todos debemos ser, como vemos hoy en el caso de Moisés, responsables ante ti de lo que tú nos has encargado, incluyendo al mismo líder del pueblo tuyo en el tiempo de Moisés. El mismo Moisés tuvo que recibir las consecuencias de algo que para nosotros sería muy sencillo y tú así le diste una disciplina. Mi Rey, a veces nos cuesta creer y nos cuesta confiar en ti, y por eso nos cuesta hacer las cosas, decirlas sin pleitos y sin discusión. Ayúdanos, mi Rey, porque este es un pleito que se da, un problema que se da entre parejas, una cuestión que se da entre familias, Señor, padres e hijos a padres. He visto hablarle de forma desdeñosa a los papás de parte de sus hijos, hablar de forma desagradable a los abuelos,
hablarse con irreverencias y respetos, hasta con groserías y con maltratos de todo tipo, Señor. Eso es lo que hay en los corazones y lastimosamente, mi Rey, lastimosamente, Señor, eso es lo que se desborda cuando se acumulan gran cantidad de personas llenas de reclamos, llenas de inconformidades, desbocadas, no enfocadas en ti y no queriendo hacer las cosas para tu gloria, sino simplemente para obtener una solución a como dé lugar. Pedimos hoy por este país, pedimos hoy por nuestros propios corazones, por nuestras familias, por nuestra iglesia, y te pedimos que tú nos des dominio propio, Señor. Ya hemos perdido muchas bendiciones temporales y quién sabe cuántas más perdamos, pero tenemos la vida eterna en Cristo porque Él sí fue perfecto, nosotros no, nos arrepentimos y confiamos en Él, pero al mismo tiempo, Señor, no queremos perder el gozo de esa vida eterna ahora. Gracias, oh Rey, te bendecimos, te pedimos nos lleves en completa paz a nuestras casas, a nosotros, y le des descanso a quienes nos acompañen por internet, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me la bendiga, mi hermana, Dios me la bendiga a todos los que estén desde sus casas.